Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con las parábolas, enseñanzas de Jesús. Vamos al tema número 9 y el día de hoy es la parábola del buen samaritano. En el libro de Lucas, en el capítulo 10, vamos a leer los versículos 25 al 29 primero. Dice así: Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Bueno, antes de que comencemos con la parábola, veamos este contexto, que es lo que da pie a que nuestro Señor Jesús pues hable y enseñe la parábola del buen samaritano. Para empezar, nos dice el versículo 25 que se trataba de un intérprete de la ley. O sea que se supone que él tenía que saber bien lo que él estaba preguntando. Y fíjense la pregunta que hizo: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Obviamente, al ser un intérprete de la ley, o sea, un estudioso de las palabras de Dios, que ese intérprete de la ley se está refiriendo a la Torá. ¿Qué quiere decir? Que él la estudiaba, la entendía y la explicaba a los demás. Por eso era un intérprete. ¿Y cómo es posible que, siendo él un maestro de la ley, es que ahora venga a hacer una pregunta tan básica? ¿Cómo heredar la vida eterna? Es como si alguien que llevara años de cristiano o un pastor hiciera esta pregunta: bueno, ¿y cómo puedo ser salvo? Cuando se supone que ha leído y estudiado mucho y que aparte tiene el entendimiento que Dios le ha dado. Pero fíjate cómo el Señor nos dice aquí en su palabra la verdadera intención de este intérprete de la ley. Dice que él vino para probarlo, para tentarlo, como para ver, a ver si sabes mucho. Realmente no es que él no supiera cómo heredar la vida eterna. En teoría lo sabía, pero a la práctica no lo hacía. Porque él le quiere probar. A ver si es cierto que eres tan maestro. Él se burla incluso de él llamándole así: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y entonces el Señor Jesús, que sabe la verdad y las verdaderas intenciones del corazón, él le dice: pues ¿cómo está escrito? Pues tú eres maestro, ¿no? ¿Cómo lees? Recuerden que en el tema anterior, me parece que fue cuando les decía que cuando le preguntaban sus discípulos: Señor, enséñanos o explícanos la parábola, el Señor Jesús no les recriminaba nada. El Señor de inmediato les explicaba a sus discípulos, porque él conocía la intención con la cual sus discípulos se acercaban a él para preguntarle algo. En verdad, los discípulos querían saber, querían conocer, en verdad ignoraban el asunto. Pero aquí se trata de un hombre que no ignora el asunto y que no quiere tanto saber la respuesta, porque según él la conoce, según él. Pero aquí está pues malintencionada su pregunta. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo no le da la respuesta, sino que le contesta con otra pregunta. Bueno, si tú eres maestro, ¿cómo lees? Y entonces es cuando dice, básico, vean cómo él se lo sabía: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esto es un versículo que viene en la ley, que viene ahí en Deuteronomio específicamente. Entonces, él lo sabía. Él leía la palabra, estudiaba la palabra y la enseñaba. Entonces, obviamente esto era un principio que él tenía, del cual él tenía que hablar con los demás. Amarás al Señor, pero vean la respuesta: bien has respondido, haz esto y vivirás. Esta respuesta tan corta del Señor a lo que este intérprete de la ley le preguntó,
evidenciaba cómo él no lo hacía. El Señor no le dice, estás haciendo bien, continúa, sino que le dice, haz esto y vivirás, como mencionando que no lo hace. Y por eso dice aquí el 29, queriendo justificarse a sí mismo, porque él sabía, cuando tú te tratas de justificar, es porque incluso te sabes culpable. Ah, sí hice esto, pero esto. Ay, sí, lo que pasa es que, bueno, es que esto, es que el otro, y es que aquello. Y trata uno de justificarse. Y aquí es cuando él dice que se quiere justificar. Porque si no hubiera querido justificarse y estuviera seguro de que él ya lo hacía, entonces él lo ha hecho, yo ya lo hago. Entonces yo ya tengo la vida eterna. Pero él sabía que no lo hacía y sabe sobre todo a qué amar a su prójimo. Bueno, el amor que él tuviera hacia Dios, pues tal vez pudiera ser visible o no pudiera ser visible. Pero el amor que se tiene al prójimo se tiene que ver. Y aquí, cuando él va con el Señor Jesús para probarle, pues ya se notó que no tiene amor al prójimo. Entonces el Señor Jesús empieza a contar esta parábola a partir del versículo 30 y vamos a irla meditando. Mira, versículo 30. Y respondiendo Jesús, dijo, y viene la parábola del buen samaritano. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Antes de leer el versículo 36, vamos a meditar en esto. Cuando el Señor Jesús utiliza estos ejemplos del sacerdote y del levita, que solamente miran a esta persona que estaba herida y pasan de largo, el Señor Jesús estaba acusándole de que a pesar de la gran responsabilidad que él tenía delante de Dios, él no amaba a Dios. Tanto el sacerdote como el levita eran personas importantes porque el sacerdote era quien intercedía por el pueblo delante de Dios, se supone que estaba en íntima comunión con Dios, y el levita era el que dirigía la alabanza al Señor, y cuando estaba en el tiempo del tabernáculo, quienes se encargaron de trasladar de un lado a otro. Y ellos se supone que tenían un gran cargo y entendían bien de qué se trataba el amor a Dios y el amor al prójimo, pero ellos estaban más cargados por sus ocupaciones o más preocupados por su ministerio que por servir a Dios realmente. El ministerio era ya mucho más importante que Dios mismo, y en ese grave error podemos caer nosotros. Recuerda que el Señor también, cuando le habló a la iglesia de Éfeso, le acusa de haber perdido su primer amor. Y cuando tú amas tanto a Dios, lo manifiestas amando a tu prójimo, es una consecuencia. Por eso el mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, una consecuencia del amor a Dios es amar a tu prójimo. Pero si tú pasas de largo, ¿dónde se encuentra el amor en ti? Y luego, en este tercer ejemplo, cuando vemos el ejemplo del samaritano, nos dice que pasa por ahí un samaritano y él hace esta comparación, porque recuerden el odio que había entre judíos y samaritanos. Cuando Jesús habló con la mujer samaritana, ¿qué le dijo ella? ¿No sabes que judíos y samaritanos no se hablan? ¿No se llevan entre sí? Esto era una realidad. Como los samaritanos no eran totalmente judíos, sino que eran como una mezcla,
los judíos los rechazaban e incluso les llamaban perros, porque antes pues los perros no eran como ahorita, que casi son hijos, ¿no? También ya ahorita, qué barbaridad. Antes los perros, y más para los judíos, siguen siendo animales impuros. Entonces ellos les llamaban impuros. Ustedes son impuros, no son, hagan de cuenta a lo mejor un pensamiento un poco racista o un algo racista que ay, tú no eres de raza pura. Y nosotros sí, y por eso le llamaban perros, por impuros. Entonces, ese al que insultaban es el que se acerca y tiene misericordia de un judío, porque cuando él empieza a hablar aquí de la parábola, nunca dice que el hombre sea samaritano. No, él se entiende que tanto el sacerdote y el levita tenían que haber cuidado de él porque era de su pueblo, era un israelita, y ellos no cuidaron de él. Mejor llega uno que un impuro y se acerca y hace toda esta clase de amor con él. Mira, veamos otra vez lo que hace. El versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Vean todo lo que hizo. O sea, si estaba medio muerto el hombre, lo tuvo que haber cargado. Si estaba ensangrentado, se ensució, obviamente. Ensució sus ropas por amor a él. Luego dice que venda sus heridas, lo cura, le pone aceite y vino como algo, como un ungüento medicinal. Cuida de él, lo lleva al mesón y no solamente ahí lo avienta, sino que él cuida de él. Y después tiene que salir a trabajar, él tiene que hacer sus asuntos. Pero saca de su bolsillo 2 denarios, y recuerda que un denario es el salario completo de un día. Y entonces él saca 2 denarios, el salario de 2 días, y lo da al mesonero, y aún así no pone límite, dice, bueno, si algo más falta, yo te lo voy a pagar. Yo te voy a dar para que puedas atender bien lo que necesite, dáselo. Y entonces el Señor le pregunta a este intérprete de la ley, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y el 37, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entendía la ley, pero no la vivía. Y nosotras como hijas de Dios tenemos que tener cuidado de eso. No solo nos dice el Señor que escuchemos su palabra, sino que Santiago nos llama a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Seamos hacedoras, como dice aquí, haz tú lo mismo. Cuando veas la necesidad, haz tú lo mismo. No solamente digas que amas a Dios, demuestra tu amor a Dios amando a tu prójimo. Quien se llame que sea tu prójimo. Gris nos dio toda una serie de quién es nuestro prójimo. Nuestro prójimo son primeramente nuestra familia, esposo e hijos. Así en ese orden, esposo e hijos. Y también tu vecino, tus padres, bueno, no en ese orden, tus padres, tus hermanos, tus vecinos, tus compañeros del trabajo, las hermanas de la iglesia. Y también quiero decirte que tus enemigos, aquellos a los que les caes regorda, ellos también son tu prójimo, y debemos amarlas, y debemos ver si tienen alguna necesidad, y su principal necesidad es que oremos por ellas. Pues oremos por ellas, y si Dios te da ocasión para poder servirles, sirvamos de sincero corazón. Esto es lo que el Señor quiere que aprendamos a partir de esta parábola del buen samaritano. El punto principal al cual Dios quiso referirse en esta parábola es la importancia de amar a nuestro prójimo, y que amar al prójimo es mejor que cualquier cosa, obvio, después de nuestro gran amor hacia Dios, que ese debe ser primero. Pero después de esto, el amor es sobre todo. Recuerden, el amor, no hay ley que se le oponga al amor.
Entonces, más que todas tus actividades que tengas, amar a tu prójimo es mejor. Que Dios te bendiga.